Un país que se sorprende, que vive entre el estupor y la incertidumbre después del resultado del plebiscito por la paz. Colombia será tema esta noche en Buen Chileno. Una discusión presupuestaria que comienza y que tiene como protagonista al ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, con quien vamos a hablar de eso y también del futuro económico de nuestro país, el 2017. ¿Cómo se viene el próximo año? Será tema esta noche en Buen Chileno. Aquí comenzamos por el 13. Buenas noches. T13.cl Política y Negocios presenta En Buen Chileno. Comenzando esta emisión de En Buen Chileno por el 13, con transmisión conjunta con T13 Móvil y Tele13 Radio. A esta hora todas las plataformas conectadas con el programa de debate político del 13, que tiene como panelistas estables, comenzando por acá con Pilar Molina. ¿Cómo está, Pilar? Muy buenas noches. Y don Luis Larraín, buenas noches. Hola, Iván, buenas noches. Y por este otro lado, con don Jorge Burgos. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. Y don Pato Fernández, que la semana pasada estaba en Colombia y ya llegó. ¿Cómo estás? Bien. Muy buenas noches. Bienvenidos todos. Nuestro invitado de hoy ya lo anunciamos, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, el hombre del momento. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Iván, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Oiga, estuvo dura la mañana en el Congreso. El senador Monte, el diputado Lorenzini lo trataron ahí muy duro. No, ¿esto es un anticipo de cómo hacer esta discusión presupuestaria? No, fue normal, fue normal. Estos temas son debatibles, cada uno quiere marcar sus puntos. Creo que fue una buena discusión, además. Fue una discusión que entró al fondo de la política fiscal. Y bueno, vamos a tener más de estas discusiones, pero tenemos un marco ordenado. Vamos a hablar de muchas cosas con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, pero le quiero mostrar una declaración que su antecesor, Alberto Arenas, hizo la semana pasada, el jueves pasado, en Tele13 Radio. Estuvimos conversando sobre la reforma tributaria y el ex ministro Arenas defendió la reforma, dijo que estaba bien diseñada. Lo quiero invitar a escuchar esta declaración del ex ministro Alberto Arenas. En el diseño de la reforma tributaria, allí no está el problema, porque de hecho ese diseño va a estar recaudando lo que tiene que recaudar. Y la pregunta de fondo, luego entonces que tú me preguntas a mí es, bueno, mira, no se están pudiendo realizar todas las cosas que se prometieron, digamos, en el 2013, para mí es bastante obvio, es porque las condiciones cambiaron y en especial los ingresos del pobre bajaron. Dice el ministro Arenas que el diseño de la reforma tributaria estuvo correcto, que eso está correcto. ¿Por qué entonces hubo que hacer tantas circulares para interpretar la reforma, cambiar la reforma, arreglar la reforma, en fin? A ver, nosotros tuvimos una reforma tributaria, primero, que es grande. Las reformas grandes sacan chispas. Es de un tamaño que uno ve en los países que tienen problemas fiscales complejos y que, por lo tanto, cambian las reglas de los impuestos para recaudar en serio. Por lo tanto, acá hubo harto alegato comprensible. Si a uno le suben los impuestos en serio, lo siente. Y tiene efecto. Y también hubo un acuerdo político hacia el final que dejó una reforma más enredada de lo ideal. Y lo que hicimos nosotros fue hacer un proyecto de ley. O sea, el diseño no estaba tan correcto. O tan... La reforma partió con un diseño específico y se le agregó un diseño bastante distinto entre medio y quedamos con dos sistemas igualmente importantes. Nosotros hicimos una ley, la presidenta, cuando a mí me tocó jurar de ministro, una de las primeras cosas que hablamos fue que esta reforma estaba más complicada de lo ideal y que sería bueno abrir un espacio de conversaciones para simplificar. Y la presidenta me dijo, de todas maneras, busquemos el momento. Y en un viaje de ella con empresarios, no me acuerdo si en Colombia o en Perú, les dijo, estamos pensando en simplificar. Y esto salió y aprovechamos esa oportunidad. Y trabajamos con los parlamentarios y armamos un proyecto de ley largo. El proyecto de ley era casi tan largo como el proyecto original, que simplificó las cosas. Básicamente le puso preeminencia a un sistema sobre el otro. Después de eso, el ex ministro Foxley, que tenía el mismo cargo que usted, ministro de Hacienda, dijo que había que volver a simplificar la reforma tributaria. Sí, claro, eso salió en la prensa, pero él me dijo ayer, antes de ayer, que no había dicho eso. Que no había dicho eso, que él pensaba que estaba bien. La verdad es que la reforma no es tan complicada. Yo creo que se está sobrehaciendo eso. Cuando uno cambia de sistema, ciertamente las cosas son más enredadas. Pasar de manejar con cambio mecánico a cambio automático es un cambio. O sea, no hay que simplificarla. A ver, no, ya la simplificamos. Hicimos un proyecto de ley más. Un proyecto de ley importante. Muchos han dicho, por ejemplo, de las circulares. Pero resulta que este tiene menos circulares que el sistema antiguo. Ahora, es un cambio y por lo tanto hay nuevas circulares. Pero el manualcito, digamos, no es más grande. ¿Pero se hizo más fácil pagar impuestos o más difícil? De hecho, según
una persona de impuestos internos que es un viejo abogado de impuestos internos. Él se enoja cuando digo que es viejo abogado, pero lleva muchos años en impuestos internos. Y le preguntaron al Congreso directamente, una persona que trabajó con Vigi, que trabajó con Foxley, que trabajó con todos los ministros de Hacienda, tipo que sabe mucho de impuestos. Le preguntaron directamente, ¿esta reforma queda más enredado el sistema que el que tenemos ahora o menos? Y él dijo, menos. Y yo confío plenamente en su juicio. Sí, queda menos enredado. Porque el FUT y todas las tasas distintas que tiene el FUT histórico, perdonen en la casa, mucha gente no debe saber ni qué es el FUT, pero necesitamos muchos registros. Ahora tenemos menos registros. ¿Sabe por qué partimos por aquí, ministro? Porque usted dijo ayer en una entrevista en el diario El Mercurio que tenemos más pesimismo del que merece Chile. Y la pregunta es si no tenemos pesimismo porque hay efectivamente este ambiente de que las reformas están cambiando las cosas y las están cambiando con un diseño, hay un cierto consenso, parece haber un cierto consenso, que no sé si es cierto o no, de que las reformas las cambian con un diseño que está equivocado técnicamente. Si no es responsabilidad de eso, este pesimismo que usted dice que Chile no se merece. Hay varias cosas, ¿no? Cuando uno hace muchas reformas al mismo tiempo, bueno, puede haber equivocaciones, y yo creo que, de hecho, el ministro Izaguirre fue muy cándido en un momento de decir esto nos ha pasado, cándido a la gringa, ¿no? Ser muy transparente, en que cuando uno hace muchas cosas, los recursos humanos detrás de esto son finitos. Todas las reformas, además, tienen varias vueltas de perfeccionamiento. Hay que acordarse, por ejemplo, el mismo Jorge hablaba, cuando partió la reforma procesal penal en Chile, hubo que hacer varios cambios sucesivos. 8 leyes complementarias. Entonces, no es raro que las reformas requieran aprietes de tuerca. Ahora, como dice ahora el ministro de Interior nuevo, el ministro Fernández, también pasa que cuando a uno no le gusta una reforma, no importa que la haga bien o mal, igual va a decir que está mala. Y también tenemos un poco de eso. Cuando la gente alega que no quiere que le suban los impuestos, es legítimo ese alegato. Pero pasar a que está mal la reforma, por eso es un salto adicional. Pero más allá de eso, yo me refiero a una cosa aquí mucho más simple. Nosotros perdemos de vista los árboles cuando estamos metidos tan adentro del bosque. Hoy día yo les mostraba a los parlamentarios en la exposición de la Hacienda Pública unos gráficos con 3 países, con lo que le había pasado a la inversión en los últimos años y ahora, y con lo que le había pasado a la producción no minera. Y eran 3 países, que era Chile, Perú y Australia, 3 países mineros. Y les dije cuál es cuál, en los 2 ámbitos. Y era imposible de distinguir. De hecho, si alguien hubiera dicho, este es Chile, no, ¿sabe qué será Perú? Entonces, también nos falta un poco tomar perspectiva de las cosas, ver que tenemos un país bueno, un país que reacciona a los escándalos, que reacciona cuando hay algo mal hecho quizás, y lo repara, no se esconde, transparente, y por lo tanto, de nuevo, Chile merece más optimismo del que tenemos. Está empezando a florecer, sí. Los datos en el margen son bastante buenos. La primavera nos ayuda. Brotes verdes. Brotes verdes. Ya, pues ya No, tenemos no experiencia pensaba con que brotes palabras que yo no he verdes. dicho. Estamos conversando con el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Hay mucho interés por preguntarle, Pato Fernández está viendo. Yo le iba a preguntar precisamente de eso, de ese pesimismo o de esa sensación de muy alta crítica que hay en Chile, porque vengo llegando justamente a estar con todo el mundo latinoamericano, donde no termina de entenderse bien este estado de queja de Chile, cuando en el contexto de los países del continente se ve como una verdadera taza de leche y como un lugar muy envidiable. El mismo presidente Santos parte del problema que vamos a hablar después, de lo que terminó pasando con el no allá. Algunos lo adjudican a la gran crítica que hay al manejo económico, cuando aparece también como uno de los países que está bien dentro de eso. La pregunta un poco es la siguiente. Habiendo esta baja en los commodities, que ha afectado al continente completo, que no hay país del que se salve, esta crítica, 2 preguntas, ¿esta crítica es un poco producto de intereses políticos o de cálculos políticos, más que efectivamente de cosas relacionadas con las reformas propiamente tales, etcétera? Tiene que ver con eso. Y la otra, ¿es posible en el cortísimo plazo? Porque otra cosa sería imaginarse lo que yo creo que Chile y América Latina desea hace tiempo, que es dejar de vivir de las materias primas para vivir de trabajos más que tienen más capacidad incorporada. ¿Es posible en el mediano plazo crecer y volver a retomar ámbito importante de crecimiento sin que eso dependa del exterior, del alza del precio del cobre? Bueno, las dos son muy buenas preguntas. Yo creo que la oposición tiene que ser oposición. No hay que alarmarse con eso. Es parte del día a día de todos los países, de todas las democracias. Además, tenemos que decir que hemos hecho reformas bien profundas, en que tienen un contenido a veces más de visión de cómo deben ser las cosas, que dividen. El rol del Estado en la educación, por ejemplo, probablemente de las cosas que divide más la visión de distintas personas.
Y la democracia resuelve, el que tiene más votos va avanzando a cómo cree que deben ser las cosas. Y todos tienen derecho a discutir eso. Y por lo tanto yo no me espantaría mucho respecto de nuestra discusión local. Lo que sí es que, de nuevo, tomar perspectiva. Compararse con otros países hace muy bien. Compararse con otros momentos de nuestra propia historia hace muy bien. Respecto a materias primas. A ver, la verdad es que era muy difícil no aprovecharse de las materias primas cuando valían mucho. O sea, cuando uno dice, no hicimos nada a los 12 años. Sí, ganamos un montón de plata como Chile de las materias primas que nos permitieron muchas cosas. Subir pensiones. Este país creció mucho. El norte de Chile. Hay muchas ciudades que son completamente distintas que hace 15 años. Pero la realidad es que ese ciclo de commodities llegó a su fin, probablemente. Nunca nadie está seguro. Y hay que volver a hacer como hacíamos en el pasado. Y nosotros crecimos mucho con el precio del cobre bajo. De hecho, Codelco tenía utilidades con el precio del cobre a $1. Y hoy día a $2 está justo. Entonces, Chile puede hacer eso. Se requieren esfuerzos sin duda. Yo estoy muy esperanzado con algunos sectores específicos que hay que ayudar un poco. Uno es los servicios. Los servicios, la exportación de servicios puede dar mucho para nosotros. Y hay hartas cosas que hemos hecho en eso, quedan cosas más para hacer, pero la exportación de servicios de contabilidad, de arquitectura, dado que tenemos buenos profesionales, podemos darle servicio a muchos países. Ahora, nosotros sí dependemos del mundo. El tamaño de Chile es tal que yo creo que es un camino sin salida, es meterse a una cueva, como diría el ministro Fernández cuando a veces hablamos de estas cosas, pensar que Chile se va a desarrollar siendo cerrado. No tenemos cuenta, dice usted. Luis Larraín quiere preguntarle. Ministro, usted lo están acusando de ser muy austero. Yo tengo mis dudas que sea tan austero su presupuesto, pero una de las razones es que la cifra absoluta de 2,7% crecimiento parece baja. Pero la verdad es que la cifra de 2,7%, por lo menos entre los economistas, tiene que compararse con la cifra de crecimiento del PIB, por ejemplo. La cifra de crecimiento del PIB que usted está usando parece que es 2,3%, una cosa así, 2,25%. A pesar de que eso es optimista si uno mira al Banco Central o si uno mira a los economistas de consenso que están hablando en muchos casos de valores bajos 2%. Entonces, se ve baja la cifra de 2,7%, pero eso tiene que ver con el bajo crecimiento. O sea, en el fondo el bajo crecimiento a usted le está pasando la cuenta y está haciendo que la gente le haga cargo injusto, porque no puede llamarse como muy austero o que no es contracíclico un presupuesto que incrementa el gasto del gobierno más allá de lo que crece la economía. Ni tampoco, a mi juicio, un presupuesto que terminaría con un déficit fiscal de 3,3% del PIB, que es lo que le hemos escuchado hoy día, versus este año 2016, que pareciera que vamos a terminar con un 3,1% del PIB. Entonces, ya sé que usted me va a decir palos porque boga o palos porque no boga, pero yo no veo tanta austeridad fiscal en un presupuesto que tiene estos dos componentes. Y en verdad lo que sí veo es que nos está pasando la cuenta el bajo crecimiento económico que tenemos. Y ahí no nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que lo que sí, probablemente todos los economistas van a estar de acuerdo, excepto Alberto Arenas, es que una reforma tributaria que incrementa 3 puntos del PIB, la carga tributaria, tiene efecto sobre el crecimiento económico. Sobre la disminución de la pobreza, ¿no? También. Que fue una noticia hace poco, ¿no? Depende cómo se gasta esa plata. Si se gasta bien, sin duda. A ver, primero, si es austero o no, esta es una discusión de cómo ponerle como la etiqueta, ¿no? Yo le pongo una etiqueta distinta, que es realista y responsable, porque sigue la regla fiscal que tenemos. Fue una sorpresa que fuese menor que 3, pero no porque nosotros quisiéramos impresionar, sino que porque la regla fiscal nos indicó que 2,7 era el número correcto. Es cierto que el gasto crece más que el PIB, pero compararse con el PIB no sé si es lo más adecuado. El PIB potencial de Chile crece al 3 según la Comisión de Expertos. Por lo tanto, está creciendo menos que el potencial. Además, tenemos la reforma tributaria que va allegando recursos. Por lo tanto, uno podría decir, podría crecer bastante más que el PIB. Por otro lado, el precio del cobre se nos ha venido a la baja. El precio de largo plazo. Entonces, sumando y restando, yo prefiero decir, mire, nosotros nos dimos una regla fiscal que ya la cambiamos el año pasado. No podemos estar cambiando nuestras reglas una vez al año. La cambió para hacerla menos exigente, ministro, ¿no? Para hacerla más flexible y para hacerla robusta a un tema que es muy complicado. Nosotros estamos sufriendo cambios en el precio del cobre de largo plazo y del PIB potencial que son enormes. Que cuando fueron al alza, nadie se preocupó.
y la plata se gastó. Nadie se dio cuenta. Pero si nosotros medimos los balances estructurales de hace 5 años atrás o de hace 7 años atrás, créanme que son muy distintos a los que se suponían en la época. Ahora estamos bailando con la parte hacia que hay que ir reconociendo esto, pero no tenemos para qué reconocerlo de un día para otro. Es como, yo siempre digo las mismas cosas, pero como un agricultor que tiene una cosecha mala, ¿tiene que apretarse el cinturón como loco o puede pedir un crédito para ajustarse un poco y darse un tiempo? En eso estamos nosotros. Le voy a dar la palabra a Jorge Burgos, que la está pidiendo, pero este presupuesto así como está, ¿va a tener impacto electoral, cree usted? Yo creo, dije en la entrevista, ¿no? Las elecciones se ganan y se pierden por tantas cosas. Yo creo que la gente valora que los gobiernos sean responsables y nos ayuda a eso. Además, los componentes de este presupuesto son muy ciudadanos y eso también, si se quiere, es popular. Pero claramente la elección pasa por tener buen gobierno, por tener una buena coalición que trabaja ordenadamente, por ir avanzando en las reformas. Depende de los adversarios que nos toquen, pueden haber buenos y malos adversarios. Lo que sí quiero decir es que en el pasado ha habido expansiones fiscales a veces grandes, por buenas razones, pero que no han llevado a ningún triunfo electoral. Oye, ahora por primera vez en la televisión, la ex dupla Burgos Valdés, Jorge Burgos, le quiero preguntar. Sí, trabajamos muy acollerados. ¿Qué pasó con la dupla Burgos Valdés? Mi versión es que siempre hicimos dupla, siempre trabajamos muy acollerados. Públicamente negó que fueran dupla, y terminamos siendo muy amigos. Pero bueno, yo quisiera destacar una cosa y concluir con una pregunta, Iván, si me permite, muy brevemente. Mira, yo creo que este presupuesto que algunos denominan austero y otros, bueno, económicamente discuten si es tanto o no, me parece que la calificación que hace Rodrigo de realista responsable es una buena calificación. Y siempre para los ministros de Hacienda es muy complejo ser capaces de soportar la presión de la calle, de los partidos políticos, cualquiera sea el signo de la alianza que gobierna, a la hora de gastar lo que se puede y no lo que se quiere. Ese es el dilema permanente. Pero es doblemente complejo cuando es el presupuesto del año en que se renueva prácticamente todo el Parlamento y la Presidencia de la República. Y en condiciones distintas, además, como bien recordaba el ministro. Así es. Entonces, yo creo que eso tiene un mérito muy notable que hay que reconocerlo. Creo que cuando no se hacen esas cosas y hay un continuo de no hacer esas cosas, pasan situaciones como la que hemos conocido esta semana de lo que ocurre en Argentina. 12 años de populismo, de subsidios sin fundamento, de cepo bancario, todas las cosas que a uno se le puede ocurrir para el aplauso fácil, terminaron con 32 puntos de pobreza en Argentina. 32 puntos de pobreza. Esto es lo contrario. Trabajar en serio en la economía es lo contrario. Yo felicito el rol que ha cumplido el ministro Valdés y los ministros de Hacienda anterior. Yo creo que un elemento que distingue a este país es la seriedad con que se han manejado las finanzas públicas. ¿Y la otra parte de la dupla qué pasó? ¿Ah? La otra parte de la dupla. ¿Cómo la otra parte de la dupla? Era la dupla Burgos-Valdés. Sí. Bueno, me parece que casi repetí lo mismo que seguimos siendo dupla. Yo, por el lado tuyo de todas maneras. Pero la pregunta era... La pregunta era, una vez hecha la interrupción se me olvidó. No, la pregunta era la siguiente. Mire, se ha acusado en estos días, no se ha acusado, o sea, se ha dicho que uno de los riesgos que tiene la economía chilena es el alto endeudamiento o el aumento sustancial de endeudamiento a partir del 2010. Mi pregunta es, causas de eso y riesgos de eso. Uno siempre desde fuera, sin ser economista, tiene algún temor que ese aumento del endeudamiento pueda terminar con algún riesgo de las calificaciones internacionales en el precio en que nos prestan la plata, y me parece que es importante conocer su opinión sobre eso. Bueno, la verdad es que igual que de nuevo una familia, uno no puede endeudarse. Al final eso es una receta para que a uno le vaya mal. Pero tampoco uno puede vivir como pensando que no existe endeudamiento para pasar periodos de vacas más flacas. Entonces, lo que hace este presupuesto es usar la capacidad que hemos construido para poder endeudarnos. Pero no podemos abusar de esa capacidad. Y eso significa tener un plan de vuelo que uno lo lleve a puerto, o lo lleve a aterrizar bien. Y eso significa ir bajando el déficit. ¿Qué pasa justo de este año al próximo? Que el déficit nominal, el déficit que tenemos que financiar, aumenta un poquito, pero es porque el precio del cobre ha estado particularmente bajo. Pero estructuralmente vamos de a poco mejorando. Y eso, al menos los inversionistas, los clasificadores de riesgo, la gente que le presta plata a Chile, lo cree, lo reflejan cuánto nos cobran por prestarnos plata.
los países que no hacen esto tienen que pagar tasas de interés mucho más altas y eso reverbera en toda la economía. Alguien que va a tomar un crédito hipotecario le cobran mucho más plata en otro país que en Chile. Una persona, una pyme que se va a endeudar, lo mismo. Y por lo tanto es un beneficio de todos tener un plan claro. Y eso es lo que hemos tratado de hacer, con todas las flexibilidades que Luis mencionaba antes. O sea, nosotros no queremos hacer esto de un día para otro porque no tiene sentido. Eso lo tienen que hacer países que están aproblemados con exceso de deuda. Respecto de la dupla, yo solo quiero decir que yo entré al gabinete, conocía, era medio nuevo en política, había estado en política un poco, pero lejano. Tenía un muy buen amigo y que sigue ahí en el comité político, que es Nicolás Aguirre, que nos conocemos hace muchos años, trabajamos juntos muchas veces. Y hice un nuevo amigo que era Jorge, que me enseñó mucha política, me enseñó mucho de esta cosa de las oportunidades, de cuándo, qué meterse. Y por lo tanto fue una gran experiencia trabajar con Jorge. Y ahora que menciona el ministro Mario Fernández, ¿hay dupla? Tenemos, Fernández? La presidenta se ríe de mí porque he tenido duplas con varios. Entonces dice que es un poco promiscuo este Valdés. He tenido varios parejas. Pilar Molina. Usted señaló que había perdido las elecciones del año 2009, la Concertación, habiendo tenido uno de los gastos más altos en la historia de Chile, que era como 16%. La pregunta es si usted cree que hay un riesgo de que ahora vuelva a perder el gobierno, ahora la nueva mayoría, por el deterioro de la economía, por el hecho que estamos creciendo a la mitad de lo que estábamos creciendo en el periodo anterior, creando la mitad de los empleos, y en fin, y usted va a entregar un gobierno que va a estar muy endeudado. Finalmente, usted hoy día lo que dijo en el Congreso es que va a estar endeudado por el 25% del PIB y se ha triplicado la capacidad, el endeudamiento del fisco se ha duplicado en los últimos 5 años. Entonces, ¿usted cree que ese deterioro se va a significar un mayor riesgo para que la nueva mayoría pueda perder el gobierno? Esa es una cosa. Y la otra pregunta, porque tengo que aprovechar de preguntar, yo pregunto corto. Yo te puedo dar la segunda pregunta, Pilar. No. ¿Para que conteste ordenado? No, ¿me las vas a dar? Sí, ya, te lo prometo, ya. Ok, ya. Contesta vale. eso. Bueno, solo yo diría que agregaría el caso de la dictadura, que perdió el plebiscito también con una expansión fiscal bien importante. Sí. ¿Fue como del 16% también? No recuerdo el número, pero fue una movida. La verdad es que yo creo que la gente se da cuenta cuando una cosa se hace por una razón u otra. Igual la expansión del 2009 la quiero defender. La expansión del 2009 no fue el presupuesto que se hizo. De hecho, Velasco lo pasó re mal haciendo ese presupuesto. ¿Se acuerdan de esto de perder con superávit o ganar con déficit? Era una línea argumental. Lo que pasa es que después vino la crisis de Lehman, y dada la crisis de Lehman, dado que las tasas de interés en Chile bajaron a cero, no quedaba otra cosa que hacer un impulso fiscal grande. Y para eso están los fondos soberanos, se usaron bien y se hizo la política correcta. Pero la pregunta eso no garantiza. No garantiza ganar elecciones. Yo creo que para mí es muy importante que una coalición de gobernabilidad, de seriedad. Y yo creo que este presupuesto ayuda en eso. ¿Y usted no le ha impresionado que le echen la culpa? Hay una percepción de deterioro económico muy generalizada y a todo nivel, de que no estamos progresando, que es lo que dicen todas las encuestas. Y en términos objetivos, se está creando la mitad de empleo y el país está creciendo la mitad con todos los beneficios y los problemas que eso significa. Entonces, la pregunta es si usted cree que eso se puede traducir también en un riesgo. Estamos haciendo todo lo posible desde el punto de vista macroeconómico para mejorar. Y de hecho, la economía ha seguido expandiéndose. El desempleo está muy por debajo de los promedios históricos. Es cierto que estamos creciendo en empleo menos que los últimos años, pero re poco. Si uno saca la minería, es más o menos igual. La verdad es que en el gobierno pasado hubo una gran creación de empleo por el primer año, y muy ligado a las nuevas estadísticas que se hicieron. No estoy diciendo que esté mal medido, estoy simplemente diciendo que fue el primer año y fue en parte producto de una nueva encuesta. Pero el total de empleos de la administración anterior 250.000 empleos anuales. Al que va a terminar este periodo. Anuales, promedio anual. Pero calculemos cuántos son los últimos, el último año, los últimos 2 años, los últimos 3 años. Ya, pero este gobierno tiene menos de 100.000 promedio anual en 3 años. Déjeme lo siguiente. Yo creo que la clave aquí es el orden político. Yo creo que la capacidad de la coalición de ponerse de acuerdo, de sacar, por ejemplo, una agenda de transparencia, de probidad. Jorge ha dicho mucho de esto. Ha sido fantástica. La reacción de Chile es un modelo en los otros países respecto a cómo se ataca esto. Ministro, la misma reacción al presupuesto. Yo estaba preocupado de qué iba a pasar después del discurso de la presidenta hoy día. Y tengo que decir que vi mucho más apoyo del que yo esperaba. Ciertamente hay senadores y diputados que dicen, hoy sería mejor esta otra cosa. ¿No es muy difícil, legislativamente hablando, ser ministro de Hacienda de una presidenta que tiene 15 o 20% de apoyo? Es mucho más difícil la política
con menos apoyo que con más apoyo, eso es evidente. Pero para el ministro de Hacienda puede ser mejor que tenga ese apoyo a que tenga un 70%. Para que se hagan buenas políticas económicas. Me gustaría probar con 70%. Pato Fernández. Hay dos. Pero si hiciste las dos. No, pues no la hice la Como segunda. si él quiere saber cómo le llega la Mira. concertación, dile que vamos a ganar igual. Pato Fernández. Además Le dije que evaluara riesgo. Pato Fernández. El No subconsciente. me dejaste hacer la segunda. La vas a hacer al promises tiro, Pilar and Marina. promises. Pato Fernández. Ministro, usted dijo por ahí la palabra dictadura y terminó hablando ahora también del Congreso de Política y yo le quería preguntar un poco. molestaste con la palabra No, dictadura? me dio mucho gusto porque de pronto pareciera que hay un cierto mundo que espera de los ministros de Hacienda una limpieza, algo así como que todo ministro de Hacienda tiene que hacer lo mismo ante la misma situación. O sea que la respuesta es completamente desideologizada porque existe una respuesta técnica absoluta ante cada una de los eventos que acontezcan. Y a usted lo han lavado harto, digamos. O sea, es como que fuera el niño limpio y el niño lindo de un gobierno sucio. La pregunta que yo le quiero hacer es, uno, ¿le gusta la coalición en la que está? Y dos, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer un ministro de centro izquierda respecto de determinadas situaciones que un ministro de derecha no haría? ¿Qué cosa hace que su ministerio, que su cartera no es lo mismo que la que haría Luis Larraín? A ver, yo creo que en el mundo de, no sé, cultural, somos muy distintos, una persona, sea ministro o no, de centro izquierda que de centro derecha, desde problemas de aborto, divorcio, libertades. ¿Alguna vez la derecha y la izquierda se distinguieron más por las medidas económicas Sí, que por pero eso? yo creo que ahí hemos ido convergiendo más que divergiendo. Sí quedan diferencias. Yo creo que la capacidad o fe que una persona de centro izquierda ve en el Estado es mucho más grande que la que ve una persona de centro derecha. Creo que sí, la centro izquierda moderna también sabe que el Estado falla y por lo tanto no hay que tener tanta fe. ¿Y le gusta la coalición? A mí sí, la coalición es muy amplia y a veces cuesta manejarla. Pero refleja bien Chile. Es una coalición que creo le ha tocado un periodo difícil de la política internacional y local por cambios sociológicos que estamos viviendo. Si esto, a ver, que se haya perdido el plebiscito en Colombia, que pasó Brexit en Inglaterra, que ambos tengan tasas de participación un poquito más mejores que las que vamos a tener en la elección del 23. A propósito, llamado a todos a votar. Porque no estamos todos comprometidos en que esta elección tenga la mayor participación posible. Está muy disciplinado el ministro. Pero el punto mío es, la política en general es más complicada que antes. Sí. Pilar Marina. Algunos lo ven a usted, ministro, más como un ministro de Hacienda que está dedicado a atajar goles, que en realidad a ponerle motor a la economía. Yo le quería preguntar si usted está satisfecho con su labor o le gustaría que le hubiera tocado otro momento. No, yo estoy muy contento porque hemos logrado muchos avances en distintas dimensiones. Yo creo que la agenda del gobierno, en parte, no exclusivamente, pero en parte se ordenó mucho con la idea de que los recursos no son infinitos. Yo creo que partimos a este gobierno pensando que la restricción fiscal nunca iba a ser una restricción. Y la restricción fiscal es algo progresista. Yo estoy siempre defendiendo que endeudarse es más de las derechas que de las de izquierda. Si uno ve el mundo, la razón es bien simple. A la derecha le gusta un gobierno más chico, a la izquierda un gobierno más alto. Y una manera de tener un gobierno chico es tener que estar sobreendeudado. Entonces uno ve mucho, por ejemplo, en la historia de Estados Unidos, que los gobiernos demócratas han bajado más la deuda y los gobiernos republicanos la han subido. Esto no tiene nada de bueno o malo, son visiones de cómo tiene que ser la historia, y yo tengo la mía. ¿Y en tasa tributaria tú crees que así fue la concertación todavía? ¿Tú crees que en el evento hipotético que ganara un candidato de centro derecha, ¿tendrían sus planes bajar la tasa tributaria? Yo creo que no, eso es imposible. Le va a ser muy difícil porque las finanzas nuestras están muy estresadas. ¿Está comprometido el ministro Valdés? Claro. Oye, lo último, en buen chileno. Antes que se vaya, un antecesor suyo dijo una vez, hay que cuidar la pega. ¿Cuál sería su mensaje para los chilenos del 2017? Usted dijo, estamos en vacas intermedias. ¿Cómo van a estar las vacas el próximo año? Yo creo que van a estar mejores. Yo creo que el mundo ha ido reparando varios daños que tenía. Nuestro país está funcionando mejor. Estamos adaptándonos a esta nueva realidad. Lo que pasó con la minería fue bien profundo. Afectó a la actividad, afectó a la inversión, pero ese ajuste ya está llegando a su fin. Yo llamaría a trabajar bien, a trabajar con fe. De nuevo tenemos un buen país. Yo creo que es una cuestión que nos quejamos demasiado en Chile. Chile es re bueno en muchas dimensiones. Tiene sus problemas todavía,
pero si uno se compara con el resto, pucha, muchos extranjeros quieren venirse a vivir acá. Muchas gracias, ministro, por estar con nosotros hoy día. Gracias a ustedes. Gracias por aceptar nuestra invitación. Nosotros seguimos en Buen Chileno esta noche, transmisión conjunta con T13 Móvil y Tele 13 Radio, hablando del siguiente tema que dejó ayer estupefactos no solo a los colombianos, sino también a buena parte de la política internacional. El plebiscito en Colombia, contra todas las encuestas y todas las previsiones, terminó dándole un triunfo a la opción no. Esto es al rechazo popular por algo así como entre 50 y 60 mil votos de mayoría para la opción que rechazaba el acuerdo firmado hace una semana entre el presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los resultados fueron los que muestra esta gráfica. Esa es la abstención, casi un 63%. Y las opciones sí y no separadas prácticamente por milímetros, 49,78, 50,12. Eso en votos, en un universo de 13 millones de votantes, eso en votos es aproximadamente 50.000 votos de diferencia. Tema de debate para En Buen Chileno esta noche, ya lo decíamos, transmisión conjunta con T13 Móvil y Tele 13 Radio. Pato Fernández viene llegando de Colombia, te doy la palabra. ¿Cuán sorpresivo fue, Pato, allá en Colombia, esta cuestión que pasó ayer? 100% sorpresivo. O sea, en Colombia no había nadie que esperara que ganara el no. No sé lo que votaron. No había. Yo creo que los que votaban, lo que dice Pato es que los que votaban que no también creían que perdía. El expresidente Uribe creía que perdía. Lo dijo hace menos de una semana atrás. Dijo que lo más probable era que ganara el sí. No había ninguna encuesta que hubiera dicho que iba a ganar el no. Estaba todo sembrado y preparado para seguir adelante con esta historia con un triunfo del sí. Por lo tanto, lo primero que produjo el triunfo del no fue en algunos gran dolor, angustia, desesperación, se gritó, se lloró. Para algunos fue una cosa muy triste, digamos, porque era la derrota de un camino tejido durante 4 años con mucho esfuerzo entre mundos que se iban poniendo de acuerdo, no fue nada fácil, etcétera. Y para los otros, para los del no, fue también un momento de perplejidad. O sea, Uribe reaccionó diciendo prácticamente nada, reaccionó con una buena cara, reaccionó en un primer momento tratando de no generar la sensación de que esto era el fin ni siquiera de lo negociado, sino que había algo aquí por reparar y no algo por fundar de cero. El presidente Santos hizo más o menos lo mismo, llamó inmediatamente, dijo esto no implicaba, no ponía en riesgo el cese del fuego, él seguía siendo el presidente y llamaba a incorporar a otros a esta conversación. Y Timochenko, desde La Habana, hizo más o menos lo mismo. Dijo que la intención de la FARC de continuar en esto de la paz era total. Lo mismo volvió a reiterar hoy día. Ahora, yo creo que, mira, esto es un triunfo para Uribe enorme, una derrota para Santos muy grande. Va a obligar a la incorporación de una derecha muy... una derecha que yo creo que se merece el nombre de alguna manera de extrema derecha, a entrar en unas negociaciones de las que no había estado participando, y vamos a ver si esto se puede rearticular. ¿Cómo lo ves, Luis Larraín? Mira, yo creo que la decisión que tenían los colombianos era una decisión muy difícil. Yo, de hecho, sin conocer los detalles, digamos, de ella, no tenía en lo personal una posición muy tomada respecto a qué es lo que debe ocurrir. Creo que es una cuestión básicamente de los colombianos, porque además conozco gente que me merece mucho respeto, que estaba en la posición del sí, y otra que me merece mucho respeto, que estaba en la posición del no. Y yo creo que aquí hubo un exceso de confianza. A mí me da un poco susto si partimos por Brexit, viene Colombia, porque después viene Trump. Un exceso de confianza y también una mala concepción al final de quiénes son los que votan. Porque aquí se nos dio un poco la sensación, y yo creo que ese fue el exceso de confianza, probablemente influyó también en la abstención, de que aquí el Papa Francisco, Ban Ki-moon, varios dignatarios extranjeros, artistas, todo el mundo, digamos, va con el sí y todo lo demás. Y resulta que los que votaban eran los colombianos, y ninguno de esos señores que yo he nombrado era colombiano. Entonces, en definitiva, se creó una especie de ambiente, y era muy rara la respuesta que se daba en relación a cuál es el plan B, porque no había plan B. De hecho, yo me acuerdo que lo conversamos entre nosotros, tú nos dijiste, no, si no hay plan B. No. La locura. Y la verdad es que la decisión era una decisión muy compleja,
Y esto fue lo que se demostró y por lo tanto fue tan pareja y yo creo que esa es la principal lección que uno puede sacar. Jorge. Bueno, mira, creo que usé la frase el programa que analizamos esto. El anterior. Sí, la semana pasada. 8.000 kilómetros de distancia, sí, voy a volver a usarla porque uno a 8.000 kilómetros de distancia, sí, el ser un seguidor del tema como lo ha sido Patricio, sino que más bien siguiendo por la prensa nacional e internacional, sobre todo la internacional, porque la de acá no ha sido muy asidua en eso. Yo tengo la sensación de que Colombia parece entrar en un callejón con una salida muy difusa, muy difusa. No me atrevo a decir sin salida, porque espero que tenga salida, pero muy difusa. Yo creo que hay que buscar un poco las causas. Yo creo que Lucho decía una causa que puede ser real, un cierto exitismo. En una de esas, lo conversábamos antes del programa, esta ceremonia bonita, pero pomposa. La del lunes pasado. De la lunes pasado puede haber sido una ceremonia compleja desde el punto de vista de los efectos. Remado en contra. Sí. Creo que la pésima imagen de la FARC, que no puede ser peor, también tiene que haber influido en parte este 50%, que duda cabe. Yo creo que hay una alta posibilidad, más allá de las declaraciones de hoy, que el conflicto no cese. Y esa es una pésima noticia para Colombia. Porque después de 50 años de guerra, o más de 50 años, 8 millones de víctimas se calcula, 260.000 muertos y desaparecidos. La situación de Colombia hoy día es de una incertidumbre brutal. Pilar Molina. Y que depende bastante de lo que resuelvan las FARC. Yo creo que estando el FARC país... están funcionando están muy embarcadas en la paz. Las declaraciones de hoy día, muy. Pero tú declaraste de que, te lo leí en tu diario, de que podían volverse a meter a la selva y volver a abrazar las armas. No dije eso. Dije que podían... Y lo más probable es que vuelvan a la selva. Lo que no significa lo mismo que el fin del cese al fuego. Han insistido en el cese al fuego. Ahora, las FARC tenían que entrar en los territorios veredales, ahora bajo la supervisión de la ONU, y empezar a entregar las armas. Empezaron a entregarlas la semana pasada. Hubo 2 hechos que hicieron, que algunos han evaluado en Colombia, que los hicieron de manera tardía. Ya destruyeron parte de su armamento casero, o sea, las armas construidas, y una buena cantidad de kilos de explosivos. Y antes de ayer, de bombas, quemaron bastante en las zonas del Meta y Caquetá. Un día antes del plebiscito dijeron que iban a transparentar todo el dinero que tenían y aportar además a la reparación de las víctimas. Algunos dijeron que eso también podría haber sido antes. Pero todo lo que han hablado las FARC después del no es que ellos no renuncian a la paz. Vuelve a reiterar Timochenko que su única arma serán las palabras y que esa es la actitud por delante. Bueno, el drama es que yo tampoco soy una experta, pero lo que yo viví viendo la transmisión desde Colombia era un alegato de mucha gente que no era uribista, decían incluso, no somos de Uribe nosotros, pero eran las voces de los secuestrados, eran senadoras, eran distintas personas y que decían que no habían sido considerados. O sea, en esta mesa de negociaciones... Las víctimas participaron arduamente. Dicen que ellos no fueron considerados, tampoco la oposición fue considerada, y que para ellos era inadmisible que se estuviera en el fondo pactando algo que define el futuro de la nación sin que ellos fueran considerados, y que esta vez sí los van a tener que considerar. El triunfo del no es casi enteramente uribista. Esto es mitad y mitad, van a tener que considerarlo. Yo creo que debieron, si ellos los hubieran considerado, quizás el resultado habría sido otro, pero aquí había un sector que francamente decía que nosotros no fuimos considerados. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que las personas, las que son las cabezas, los Timochenko, no puede ser que terminen en el Congreso y que no tengan un día de cárcel cuando tienen más de 100 órdenes de detención. No puede ser que no hayan entregado a los secuestrados. Hablan de que tienen 500 millones de secuestrados, 500, que todavía no han entregado, 500 secuestrados, personas, y que no han entregado a los niños reclutados por la fuerza, que no han dado a conocer los miles de millones de dólares que han obtenido por el narcotráfico, por la minería ilegal. Bueno, eso es lo que decían ayer las personas entrevistadas por CNN, que tienen secuestrados y que tienen que entregar en forma pública, además, a los niños reclutados. Oye, la semana pasada, Pilar y Luis Larraín aludieron al Pato después de que habíamos cortado el satélite en un tema que tiene que ver con un supuesto doble estándar de Pato Fernández. Me gustaría que lo explicaras ahora, Luis, ahora que está Pato acá para... Sí, mira, yo creo que tiene que ver con la pérdida. Yo creo que es extraordinariamente difícil ser objetivo, eso yo lo tengo súper claro. Pero lo que uno entiende, y probablemente los colombianos también entendieron,
es que el estándar que se aplicó aquí a la gente de la FARC, gente de la izquierda, digamos, de la izquierda revolucionaria, es un estándar que no resiste lo que hoy día se usa en materia de derechos humanos. Cuando se habla de crímenes de lesa humanidad, incluso yendo a un terreno más político, la representación política para las FARC. O sea, yo me pregunto cuál es la diferencia entre esa representación política para las FARC y lo que tuvimos en Chile en algún momento, que son los senadores designados. Nosotros hemos sabido que hay 5.000 personas que reconocen militancia en la FARC. Esos son los cuadros que están reconocidos incluso por el mismo acuerdo. Cerca de 6.000. Entonces 6.000 personas iban a tener cinco bancas en el Congreso, en cada una de las cámaras, ¿te fijas tú? Entonces, esa es una cuestión. Por el periodo que queda por el primer periodo, sí. Por lo que queda hasta que haya las próximas elecciones. Así es, pero se someten a las reglas. Sí, no totalmente, porque tienen una preferencia durante 8 años. La votación. Pero mira, el punto es el siguiente, el punto que yo quería hacer, es que los estándares que se usan hoy día para criticar violaciones a los derechos humanos cometidas por gobiernos de derecha no fueron los mismos que se utilizaron acá. Incluso nosotros, eso no lo estoy diciendo solo yo, lo dijo Human Rights Watch. Sí, que estuvo en una postura en esto bien definida, estuvieron muy en contra de la justicia transicional, de los niveles de impunidad. Claro, entonces algo de eso debe haber. Ya, pero ¿qué es lo que hay que considerar acá, que yo creo que es bien importante? Uno, esto no es solo un asunto de derecha e izquierda, no es lo mismo la FARC que qué sé yo, como podríamos llegar a juzgar el gobierno de Maduro. Ante los crímenes o delitos que cometa el gobierno de Maduro, yo tengo absolutamente la misma norma de la que tendría ante los que cometa el gobierno de Pinochet o el gobierno de Raúl Castro en Cuba. La misma, no veo ninguna diferencia. Esta es una guerra que lleva 52 años. La FARC es un ejército constituido con jerarquías, que está enfrentada, que tiene territorios y que es una guerra establecida. Si más justo casi sería compararlo con un armisticio. O sea, desde el minuto en que se reconoce esa guerra, la manera de solucionar una guerra no es lo mismo, no es igual que lo que se ve de cómo se juzga la violación a los derechos humanos de un ejército frente a una ciudadanía desarmada. No es igual, es completamente distinta la realidad. Ahora, lo que acá se terminó encontrando para apaciguar, para terminar con esta guerra que cuando decimos que tiene 240.000 muertos, de esos 240.000 muertos, según el acuerdo de memoria histórica que se hizo durante estas negociaciones, cerca del 60% son víctimas de los paramilitares. Los paramilitares estaban aliados con el Estado. Cerca del 10% son víctimas directas de la violencia del Estado y el resto son de la violencia de la FARC. Si entre medio tú metes además el guiso de lo que es la violencia del narcotráfico per se, y no solo en su alianza íntima con los paramilitares, porque el paramilitarismo fue narcotraficante, la FARC no. Perdón, hay versiones muy encontradas respecto a eso. Después me dais los datos entonces. Que dice Estados Unidos. Después me dan los datos entonces. La FARC lo que está bastante consensuado, lo que se sabe es que cobraba impuestos a los cultivos, cobró por pasos de droga, claro, y podrán haber llevado algunas otras cuestiones que salieron incluso de esa ruta. Lo permitía en su territorio. Lo permitía y está, o sea, con el narcotráfico está tomado buena parte del empresariado colombiano, buena parte del poder político colombiano. Uribe mismo metió a una serie de criminales en el Parlamento durante un buen rato, que fueron los paramilitares. Después esto terminó con amnistías para ellos y los mandaron, de hecho, a los Estados Unidos. Se terminaron yendo varios, ¿cómo se dice? Extraditados, en momentos en que muchos analizan allá que era porque estaban empezando a involucrar a Uribe aquí adentro. Pero esto, para terminar esta historia, yo he pensado varias veces, después de conocer lo que pasa en la FARC, de ver un poco estas cosas, es que en este contexto de violencia, cuando un niño de 12, 13 años, cuyo destino natural parece ser uno de estos grupos de violencia, porque eso es bien concreto, a los 12 años están raspando cocas en los campos, se los llevan los paramilitares o la FARC, tú pasas a decir, bueno, el peor de los destinos de esto era la FARC, y ahí se te confunden las cosas. O sea, lo que de alguna manera la campaña del uribismo hizo en esta pasada y que terminó con el triunfo del no, es buscar un chivo expiatorio de la violencia que no es justo. Las FARC son unos santos para nada. Son parte de un entorno de violencia espantoso que lleva este país. Son la violencia en Colombia, eso es absolutamente falso.
Bueno, pero eso es lo que la última parte de la Molina. Eso es lo que los colombianos no aceptaron. Ese es tu punto de vista, y los colombianos, en el fondo, lo que yo los oía decir ayer directamente en los testimonios en la CNN era de que no, porque cuando han sido capaces de cometer los peores crímenes, y que son todos crímenes, tú les vas a aplicar un estatuto especial. Los vas a llevar al Congreso, les vas a dar impunidad en un día en la cárcel, pero que no es la gran campaña, es la realidad. Ellos son los que han sufrido cuestiones que nosotros nunca hemos sufrido, porque tú no sabes, víctimas. La gran parte de los políticos tienen parientes secuestrados. Las víctimas, y el Pilar, pueblo, las víctimas, Pilar, fueron partidarias de la curiosamente, paz. en los sectores donde actuaba más la FARC es donde más perdió. No, señora, eso es mentira. Al revés. No, a ver, lo que acaba de decir la Pilar es falso. Es justo al revés. Es justo al revés. Yo ayer oí es justo al revés. Ya. Los lugares donde la FARC estaban y donde había guerra fueron los lugares donde ganó el sí. Los lugares donde ganó el no eran los más alejados de la guerra. Puede ser, porque son los lugares rurales, que son los lugares que son más dependientes también de las FARC. Los cambios de tema. Volviendo a nuestro país, miren lo que tengo en la mano. Esto es 100 preguntas sobre sexualidad adolescente, el polémico libro del municipio de Santiago para sus colegios públicos, que ha provocado toda una controversia. Yo lo que les quiero preguntar primero ¿es para tanto esta controversia? ¿Les parece justificada la controversia, la polémica? Jorge. A mí me parece... Algunas cosas, tal como el libro tiene algunas cosas probablemente excesivas, la polémica también ha sido excesiva, a mi juicio. Yo pertenezco a una generación que no... Me habría gustado tener un libro en mi niñez. ¿Ah? Con la un libro. ¿Ah? Con un poquito, no le puedo decir más detalle porque sería complicado. Sí, dijimos lo mismo. Me habría gustado, creo que una generación que habría sido mejor la vida con un libro. Porque el silencio era mucho más complejo. O el cuento del polen de la vajita. Ay, creí que decir de la vaginita. No. El polen de la vaginita. ¿Por qué lo digo? Porque tan clínico. Porque yo tengo la impresión de que para una parte de este país aún un libro de esa naturaleza leído como salió, tiene algunas cosas, hay ausencia de afecto en algunas cuestiones, no existe, pero déjame decirte que entre no hablar y hablar... ¿Y esto? Es mucho mejor hablar. Mucho mejor, mucho más sano. Yo creo que hay una cuestión que es insustituible, y que es el buen criterio. Y claramente en este libro hay mal criterio. O sea, la cantidad de espacio que se dedica a las cualidades nutritivas del semen, por ejemplo, es una cuestión totalmente fuera de lugar. O sea, que no tiene nada que ver con educación sexual. ¿Te fijas tú? Son preguntas que se hacen los cabros. Después está bien, pero después... te digo, la cantidad de espacio que se le dedica en el libro a ese tema me parece absolutamente fuera de lugar. Como también, y ha trascendido eso, que se hable de una relación sexual de una niñita de 5 o 6 años. De 6 u 8 años. De 6 u 8 años. Eso es muy brutal. Eso es una cuestión absolutamente fuera de lugar. O sea, hubo falta de criterio al hacer este libro y hubo falta de control mínimo, que alguien le dijera, algún colega de Jorge Burgo, que las niñitas entre 6 y 8 años no tienen relaciones sexuales, sino que son violadas, digamos. Entonces, yo creo que aquí lo que ha primado es un mal criterio muy importante. Yo no creo de que, o sea, yo creo que la primera responsabilidad en materia de educación sexual es de la familia, pero también sé, porque he leído y he conversado con especialistas, que existe en la conversación sobre sexo de un padre con un hijo, existen limitaciones. Siempre existen limitaciones. Hay gente que te dice, para los niños, los padres no tienen sexo. De repente se dan cuenta que sí, digamos, pero entonces eso significa ¿qué cosa? Significa que esa educación sexual que hacen los padres requiere de ayuda. No puede ser completa, claro. Requiere de ayuda y a mí me parece bien que existan libros, que existan publicaciones y que exista un rol en los colegios. Pero con criterio, dices tú. Pero con criterio. Y no, porque a veces se pasa para el otro lado, siendo un poco provocativo. Y me parece que no es la manera de resolver este tipo de problemas. No es lo que necesitan las familias chilenas. A propósito provocativo, Pato Fernández. No, yo no creo que el libro tenga nada de provocativo. Me estaba acordando mientras hablaban de que a fines de los 90 en Chile causaba un escándalo horrible la promoción del condón. Y las jocas. Causó unos griteríos impresionantes. Apostaría que en los mismos sectores en los que está causando griterío esto. Y es porque quizás se va generando históricamente un gap
entre algunos que quieren mantener o quieren que el mundo sea como fue el de ellos o como ellos imaginarían que sería bueno, y desconocen en qué está consistiendo el mundo de los jóvenes, que los jóvenes están habitando cotidianamente. O sea, cualquier niño que tenga un teléfono móvil inteligente tiene a su alcance todos los ejercicios sexuales en imágenes que se quieran imaginar. Tienen no solo preguntas, sino que respuestas confusas respecto de los problemas que están planteados en ese libro y de 1500 más. Yo quisiera los datos de esos niños respecto a las páginas que visitan. De manera que creo que actuar con ingenuidad respecto, imaginarse que los componentes del semen son para un niño de, qué sé yo, 14 años, abrirle los ojos ante un mundo que nunca debieran ver, creo que es de una ingenuidad impresionante. La historia... No, me parece irrelevante, me parece estúpido que se hable de eso, que no tiene ninguna importancia. Yo lo encuentro interesante, fíjate. Bueno, ya. Pilar ¿La Molina tiene la máscara palabra. de semen la encuentras Pilar Molina. interesante? ¿Qué cosa? ¿La máscara de semen la encuentras interesante? Ah, tú dices por lo del cutis. Es una pregunta también. Es una pregunta, pero tiene muchos stickers, así que no la uses, te va a engordar. Yo creo que este libro que hizo la alcaldesa de Santiago y que lo prologa ella, es una respuesta a las preguntas que los niños se hacen hoy día por internet, que es cierto, tú donde navegues, si tú navegas porque vas a estar buscando un libro o cualquier sitio de educación, la pornografía te salta. Yo he visto cómo salta la pornografía a los niños que están en el computador y los niños dicen, mira las gordas que están saliendo, y lo que están saliendo son unas cuestiones pornográficas, patas abiertas, qué sé yo. Las gordas. Te juro. Y bueno, y resulta que esto no es educación sexual. Yo siento que es información para requerimientos de información de pornografía sacada en internet. Entonces un poco más de lo mismo. Un poquito más de lo mismo. Aquí no hay, aquí no hay. Aquí lo que hay es una desligación completa entre lo que es el sexo. Esto es una máquina de sexo. Una máquina de sexo donde lo que empieza a importar son las posiciones, los orificios, las lubricaciones. Una cuestión completamente sanitaria. ¿Se fija? Entonces yo me pregunto, hoy día dicen que es muy progre separar el sexo de la afectividad. Yo creo que es muy progre no convertir el sexo en un bien de consumo, sino que también es una cuestión de humanidad. Y las mismas personas que alegan contra la mercantilización debieran tener cuidado el sexo no mercantilizarlo, porque esto es puro sexo mercantilizado. La ministra de Salud, cuando le dicen que... Espera, déjame terminar la idea. Porque es un bien de consumo donde tú lo único que importa es cuánta satisfacción me da a mí. Me gusta por aquí, me gusta por acá. Me gusta, no me gusta. Sí, lo leíste. ¿No habla de cuánta satisfacción? ¿Lo leíste? Sí, lo único importante es lo que a mí me gusta. Nunca existe el otro lado, la palabra amor es mencionado. Ya. La ministra de Salud, cuando le preguntan si es prudente la pregunta sobre si una niñita de 6 o 8 años puede tener relaciones sexuales y embarazarse, dice, bueno, la respuesta fue una respuesta sanitaria, porque le dijeron que es difícil que la de 6 se embarace, pero la de 8 podría porque ya está posiblemente ovulando, algunas. Y dice, esta vez habría que agregarle entonces una respuesta desde el punto de vista jurídico y decir que es violación también, que es un delito y que nadie puede dar el consentimiento si tiene menos de 14. Es siempre violación, entiendo yo. Creo que son 13. No, me pregunté hoy día a un penalista, Juan Pablo Mosilla, y me dijo que de menos de 14 no hay consentimiento. Y a veces entre 14 y 18 tampoco. Si hay presión, claro, si hay fuerza, o algún tipo de influencia como ilegítima. Violencia, fuerza. Entonces yo creo que esto es una cuestión bien sanitaria, pero de guía para los niños de 14 años que están perdidos en internet en una cosa de sexo por sexo. Nada. Te cuento un dato interesante. Parte de otra de las razones que se da para responsabilizar la derrota del sí en Colombia tenía que ver con una publicación que hizo allá la exministra de Educación Gina Parodi, que es lesbiana, y que generó justamente una gran discusión en Colombia y se vinculó a Santos como un promotor de esta apertura, de esta tolerancia que se vinculaban con con la FARC y con los abortos realizados en la FARC, etcétera. Estos temas son bien... Pero fue un tema muy nuclear, Estoy hablando de algo que fue tema de discusión muy central. Que todas las cosas se van conectando. Hacemos una pausa, hacemos un buen chileno. Acá en Canal 13, transmisión conjunta con T13 Móvil y Tele13 Radio. A la vuelta de la pausa, la joyita de la semana, para que la preparen. A la vuelta.
nosotros la pensión de tu hija. No, pero... Entonces... No quiere hacer nada, no quiere trabajar. Ni siquiera vas a ver a tu hija. Ya llevo 2 semanas carreteando. Estoy con la sopa y pilla pasada. Son padres irresponsables. Ustedes estarán dentro de esta cárcel. Tienes que estar con tu mamá, con tu familia. ¿Viste dónde llegaste, no? ¿Qué le pasa? Nadie está libre. Este miércoles, por el 13. En un próximo capítulo de Cultura Indómita, junto a Claudio Iturra, queremos recordar parte de la gastronomía popular que probamos en esta temporada. Viajaremos por Perú, Guatemala y Colombia para mostrarles acerca de las diferentes comidas típicas que conocimos en nuestro viaje. En los suros te va a dar hambre, llévate para los suros. ¿Quieres que me lleve más? Pero que después engordo, vos. No. ¿Qué es tengo que mantener la figura. Esto y mucho más en un próximo capítulo de Cultura Indómita, por las pantallas de 13C. La emoción todo lo acelera. ¡Ahora tienen plata! ¡Quiero que se vayan lejos! Algo me dice que usted es una buena persona y que va a arreglar el tremendo error que se mandó. Nosotros nos conocemos. Lorena, esto es importante. De esto depende todo. Está en el hospital. Lo mejor es que nos separemos. Te vas a arrepentir. ¿Quién te hizo esto? Lorena Martínez. ¿Qué? Preciosas, ahora 4 días. Lunes, martes, miércoles y jueves. Después de Tele 13, por el 13. Hoy tenemos un capítulo absolutamente chocolatoso aquí en Mi Lado Dulce y Saludable. Vamos a hacer 3 recetas con base de chocolate. Vamos a hacer un queque de chocolate con betarragas. Vamos a hacer un mousse con leche condensada que no tiene azúcar. Y vamos a hacer unas peras grilladas con chocolate. Además, en nuestra ruta saludable visitaremos Bob Cafetería y Wenger House, ambas en Las Condes. Todo esto y mucho más en un nuevo capítulo de Mi Lado Dulce y Saludable. Con Connie Achurra, solo por las pantallas de 13C. Verdades secretas. Te interesa mucho, Alex. Estoy enamorada. La madre de Angel está enamorada. Si lastimas a mi madre, acabo contigo. A mi madre la tocas con cariño. El engaño es inevitable. Voy a hacer todo para hacerla muy feliz, Angel. Arlette. Mi nombre es Arlette. Angel. Para mí vas a ser siempre Angel. Verdades secretas. Martes y jueves. Después de Preciosas. Por el 13. ¿Todavía no se inscriben en el casting de MasterChef? Ya pues, si la vida es ahora. Inscríbete. ¿Dónde? En 13.cl. What? MasterChef. ¡Inscríbete! ¡Inscríbete! ¿Dónde? Chiquillos, queda muy poco tiempo. ¡Inscríbete! Arica. ¡Inscríbete! Iquique. ¡Inscríbete! Antofagasta. En 13.cl. ¡Ey! Coquimbo. ¿Escuchaste? Viña, Valparaíso, San Antonio. No me acuerdo cuál más bien. En 13.cl. Nunca es tarde. Inscríbete. MasterChef Chile. Tercera temporada. Quedan pocos días para que se cierre el casting. Inscríbete en 13.cl y transfórmate en el próximo MasterChef. La prueba. Estamos al aire. Hacemos en Buen Chileno por la pantalla del 13, transmisión conjunta en Tele 13 Radio y T13 Móvil. La joyita de la semana para terminar el programa, Jorge Burgos. Yo sigo la tesis, en vez del pesimismo, 2 cosas. En vez del pesimismo, 2 buenas noticias. La primera, las cifras de pobreza en Chile comparadas con el resto de los países del continente. Todo indica que bajó la pobreza las cosas las estamos haciendo bien y en un continuo. No es propaganda a ningún gobierno. Me parece bien. Segundo, un tema que es tan y lo siente tanto la gente, que el tema de la inseguridad. Acaba de salir una cifra bien notable. Del peor de los delitos, que es el homicidio. La tasa de homicidio en Chile es 3 por cada 100.000 personas. La más baja de América Latina. La más baja y menos que la media europea. Está bueno el dato. Luis Larraín, la joyita de la semana. Yo también me voy a poner positivo esta vez y hoy día se dieron a conocer por parte de la directora del Sename las cifras de muertes de niños fallecidos en el sistema Sename.
Sename, digamos, entre el año 2005 y ahora, o sea, un periodo bastante largo. Yo quiero creer que esa es una buena noticia en el sentido de que pone la visibilidad en ese tema y que ojalá las prioridades en este país empiecen a considerar a los niños y a los menores que no han estado en las prioridades hasta ahora. Pato Fernández, la joyita de la semana, mientras Jorge Burgos apaga su teléfono. Mire, Mira una cifra, perdón. Tiraría algo con Colombia, pero ya lo dijimos. Pero voy a decir una noticia que me llegó allá y que se convirtió como en un debate que pudo tomar dimensiones internacionales, originado acá, y esto sobre si el sexo anal era o no una relación sexual. Esa discusión que tomó carácter allá, por lo menos se generaron interesantísimos debates, aunque respuestas unánimes, me pareció a mí que en todo Colombia, pero todos contestaron lo mismo, me pareció a mí que es la joyita de la semana. Muy interesante. Pilar Molina, la joyita de la semana para terminar. Yo creo que una cosa para destacar es que por segunda vez oigo que la presidenta Michelle Bachelet dice que hay razones para estar optimistas en Chile. Y que no todo es pesimismo, y a mí me cae bien que ella esté cambiando su discurso, porque yo le saqué el discurso con que ella llegó a Chile cuando se bajó del avión con su campaña presidencial, y el discurso del pesimismo. El motivo principal, decía, del descontento en Chile es el enojo. Un enojo que se manifiesta como desconfianza en las instituciones. Un enojo justo, ya habla de la desigualdad, la fractura, las brechas, la letra chica, los cambios unilaterales, los planes de salud. No, yo te digo, esa expresión de cuando ella se baja del avión es legitimar el descontento, y es además ponerle mucho combustible al descontento, y hemos creado un país de descontento. Entonces hoy día, cuando veo que está cambiando el discurso, digo, enhorabuena lo que estás diciendo tú, Jorge. Nosotros estamos mucho mejor que todos los otros países. Qué bueno que la presidenta esté reconociendo que este país es en general mucho mejor que los resultados de los otros países de América Latina. Pilar Molina, Jorge Burgos, Luis Larraín, Pato Fernández, muchísimas gracias por hacer un buen chileno con nosotros. Muchas gracias. Apague el celular para la próxima vez. Ya, nos vemos. Sigan en la pantalla del 13, viene Tele 13 Noche, transmisión conjunta con Tele 13 Radio y T13 Móvil. Esto fue un buen chileno. Muy buenas noches, muchas gracias por estar ahí.